¿Sabes ese tipo de personas que parecen salidos de una peli, pero que en realidad son aún peores porque fueron reales? Pues Charles Manson es uno de ellos. No fue el que empuñó el cuchillo, pero sí fue el cerebro detrás de uno de los crímenes más impactantes de la historia de Estados Unidos. Un hombre que transformó el amor libre en una trampa mortal. Hoy vamos a repasar su historia desde su infancia hasta el juicio que lo convirtió en leyenda macabra. Charles Manson nació en 1934 en Cincinnati, hijo de una madre adolescente y un padre que jamás conoció. Desde pequeño fue abandonado, criado entre la negligencia y el maltrato. A los 9 años ya tenía historial delictivo por robos y fugas. Pasó la adolescencia en reformatorios y cárceles juveniles, donde aprendió que la violencia y la manipulación eran útiles para sobrevivir. A los 30 y pocos ya había pasado más de la mitad de su vida tras las rejas. En 1967 salió en libertad y se trasladó a San Francisco. Era pleno verano del amor. Hippies, drogas, música psicodélica, búsqueda espiritual. Y él lo vio claro. Se reinventó como gurú, carismático, manipulador, mezcla de Cristo, Satanás barato. Su discurso unía el flower power con visiones apocalípticas. Lo envolvía todo con LSD, sexo libre y muchas canciones de los Beatles. Así nació La Familia, una comuna formada principalmente por chicas jóvenes, muchas menores de edad, de familias de clase media o alta que habían huido de casa buscando sentido a su vida. Manson les daba atención, dirección, y poco a poco, se convirtió en su centro total. Se instalaron en el rancho Span. Allí vivían aislados del mundo, escuchaban compulsivamente el álbum blanco y participaban en rituales sexuales, drogas y sesiones interminables de lavado de cerebro. Manson no era simplemente un líder, era su Dios. Y él, convencido de su propio delirio, les predicaba una teoría retorcida. Según él, se avecinaba una guerra racial en la que los negros exterminarían a los blancos, pero no sabrían gobernar, y entonces él y su familia, escondidos en el desierto, saldrían para liderar el nuevo mundo. Un delirio paranoico alimentado por drogas, odio racial y una interpretación enfermiza de la música. Pero no era suficiente esperar a que eso llegara. Manson decidió provocarlo. Y así, en el verano de 1969, comenzaron los asesinatos. El primero fue Gary, un músico al que torturaron durante 2 días antes de matarlo. Y escribieron con su sangre en la pared, cerdo político. Pero lo peor llegó el 8 de agosto, cuando Manson envió a 4 de sus seguidores, Tex, Susan, Patricia y Linda, a la casa del director Roman Polanski. Allí estaba su esposa embarazada, Sharon Tate, junto a varios amigos. Los asesinaron brutalmente. A Sharon, que suplicó por la vida de su hijo no nacido, la apuñalaron 16 veces. Susan escribió la palabra cerdo en la puerta con su sangre. Al día siguiente, Manson quiso corregir los errores del crimen anterior y fue él mismo a elegir nuevas víctimas, Leno y Rosemary LaBianca, una pareja de clase media en Los Ángeles. Fueron apuñalados mientras dormían. En la nevera también escribieron con sangre. Manson no participó directamente en los asesinatos. Nunca empuñó un arma. Pero ideó los crímenes, manipuló a sus seguidores para ejecutarlos y dio las órdenes. Eso fue lo verdaderamente aterrador, su capacidad para controlar mentes. El juicio comenzó en 1970 y se convirtió en un espectáculo mediático. Manson apareció con una esvástica tallada en la frente. Se autoproclamaba Cristo, Satán, o ambos. Chillaba en la sala, cantaba, intentó atacar al juez. Las chicas de la familia lo seguían como si fuera un rockstar. Susan, Patricia y Leslie declaraban con orgullo su implicación. Era como si estuvieran en trance. El fiscal construyó su estrategia en torno a la figura de Manson como manipulador absoluto, y lo logró. Manson fue declarado culpable de conspiración y asesinato, junto a sus principales seguidoras. Fue condenado a muerte en 1971, pero un año después, California abolió temporalmente la pena capital, así que su condena fue conmutada a cadena perpetua. Murió en prisión en 2017, a los 83 años, por complicaciones médicas tras años sin mostrar el menor arrepentimiento. Hasta el final decía que, desde su punto de vista, no había hecho nada malo. Su seguidora Susan murió en 2009 por un tumor cerebral, sin obtener la libertad condicional. Tex sigue en prisión, convertido al cristianismo, pero sin conseguir la libertad.
Patricia también continúa encarcelada, tras más de medio siglo. Leslie fue finalmente liberada en 2023, lo que causó una gran polémica pública. Linda, que testificó contra todos y recibió inmunidad, vivió el resto de su vida lejos del foco y murió en 2023. Manson, aunque muerto, dejó una estela. Hay quienes aún lo idolatran. Sus cartas, dibujos y hasta mechones de pelo se venden como objetos de culto en la Deep Web. Su rostro, con la esvástica en la frente, se volvió símbolo del mal moderno. Este caso marcó un antes y un después. Demostró que el verdadero peligro no siempre lleva cuchillo. A veces lleva una sonrisa, una guitarra y una visión retorcida del amor y el poder. Lo más siniestro de Manson no fue lo que hizo con sus manos, sino lo que fue capaz de hacer con la mente de otros. Eso es lo que lo convierte en una de las personas más oscuras del siglo XX. No solo por lo que hizo, sino por lo que nos recordó, que el carisma, cuando se mezcla con el odio, puede convertirse en una bomba.